El contrato de inversión firmado por el Poder Ejecutivo y UPM para la instalación de lo que sería la tercera planta de celulosa en nuestro país se ha convertido en un gran tema de debate. Por ejemplo, a nivel político se criticó la confidencialidad de la negociación y el volumen de los compromisos asumidos por Uruguay sin que del otro lado la empresa garantice que va efectivamente a construir la planta. Pero también desde la academia aparecen observaciones que vale la pena tener en cuenta. Este domingo, el rector de la Universidad Ort, Jorge Grunberg, publicó una columna en el diario El País donde opinó que inversiones como las de UPM son bienvenidas, pero agregó: el gobierno debería negociar un proyecto con mayor contenido de conocimiento e innovación nacional en el mediano y largo plazo. Grunberg planteó que con un décimo de los 4.000 millones de dólares que planea invertir la empresa finlandesa, podría financiarse, en colaboración con las universidades e institutos de investigación uruguayos, una red de proyectos vinculados al sector forestal y maderero. Vamos a profundizar en esta visión. Estamos con Jorge Grunberg, rector de la Universidad Ort, ingeniero de sistemas, graduado en la Universidad de la República, con un doctorado en educación por la Universidad de Oxford. Jorge, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, Emiliano, y buenos días a la audiencia. Tú le dedicas un par de párrafos de la columna al contexto en el que se da esta negociación con UPM. Dices que Uruguay está atrapado en lo que algunos economistas llaman la trampa de los ingresos medios. ¿Podemos explicar de qué se trata? Bueno, yo no soy economista, pero estudié el fenómeno y en términos sencillos, como me lo han explicado, se refiere a la realidad que estamos viendo en nuestro país y que es clásica en muchos países emergentes. O sea, el país progresa en base a exportaciones, se produce una distribución, suben los salarios, como es nuestro caso, y de repente nos encontramos que el ingreso per cápita de Uruguay, o sea, la riqueza de Uruguay, ya no nos califica como pobres, sino como clase media de países, digamos. Pero eso es un paso, hay que dar el siguiente paso si queremos pasar a ser un país desarrollado. Y el estado en el que estamos ahora es que los salarios uruguayos y los costos uruguayos son demasiado altos para producir bienes y servicios baratos. O sea, si queremos producir textiles baratos, ya no se puede en Uruguay, como sabemos, hemos visto lo que pasó con la industria textil. Si queremos producir cualquier elemento indiferenciado con algún nivel de industrialización, no lo vamos a poder vender en el exterior porque ya es demasiado caro. Por lo tanto, tenemos que pasar a vender bienes más sofisticados. Tenemos que producir o tratar de producir drones, medicamentos, vacunas, programas de computación. Tenemos que pasar a vender otro tipo de bienes o servicios que no compiten por precio. No son ropa sin marca, toda igual, sino de repente tenemos que vender ropa de diseño. Tenemos que tener una marca Uruguay. Tenemos 100 años de lana en el Uruguay, mucho más de 100 años de lana. Deberíamos ya tener de repente prendas con marcas uruguayas. O sea, estamos demasiado caros como para poder vender cosas baratas. Pero no tenemos las capacidades tecnológicas como para poder producir bienes sofisticados. Eso es la trampa de los ingresos medios. Algo hemos avanzado en esa dirección, pero falta muchísimo. Eso es lo que entiendo a partir del planteo que tú estás formulando. Bueno, yo diría que hemos en algunos casos involucionado. Porque Uruguay ahora, al igual que una buena parte de Latinoamérica, está vendiendo más productos primarios que antes. No, pero yo me refería, por ejemplo, a esto que vamos a charlar después de las 9. En el sector tecnologías de la información hemos ido haciendo un camino, pero hay todavía inconvenientes, hay frenos en esa dirección. Por supuesto, tenemos enclaves como la industria del software, como la industria de la biotecnología, son enclaves emergentes que tienen la promesa o el potencial de poderse transformar en industrias más importantes de exportación, pero son enclaves, son incipientes o son primeros pasos. Es más, mis colegas que van a venir más tarde, por ejemplo, o los colegas de la Cámara Uruguaya de Tecnología y la Información, lo primero que dicen en todos sus informes es que le falta personal calificado y por eso no pueden progresar. Entonces, Uruguay ya no puede competir produciendo bienes baratos,
pero no puede competir produciendo los más caros y sofisticados porque no tiene las capacidades. No tenemos suficientes personas formadas con máster y doctorado, no tenemos suficientes graduados universitarios. Solamente 13% de los uruguayos tienen un título universitario, eso es insuficiente. No tenemos infraestructura tecnológica adecuada desde muchos puntos de vista para laboratorios de investigación. Los liceos nuestros no son de la calidad suficiente para preparar para la etapa superior. O sea, todo lo que necesitamos, toda la lista de deberes que tenemos que cumplir para transformarnos en un productor de bienes sofisticados está pendiente. Pasos ha habido en esa dirección y tú mismo los mencionas en la nota. La creación de la ANI, el Plan Ceibal, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, el PDCIVA, la Universidad Tecnológica, las universidades privadas, el Instituto Pasteur, la expansión de la fibra óptica, el desarrollo de energías alternativas. Esas son señales en la dirección correcta, pero al mismo tiempo aparecen otras que son directamente frenos, ¿no? Lógicamente, nuestro recurso escaso ahora es la voluntad de progreso. Es decir, cuando nosotros vemos Singapur, cuando vemos Corea del Sur, cuando vemos Israel, cuando vemos Taiwán, cuando vemos Nueva Zelanda, ¿qué es lo que encontramos ahí? ¿Encontramos oro, petróleo, diamantes? No. Los países que tienen oro, petróleo, diamantes no son los que están mejor hoy en día. En realidad lo que encontramos en esos países es una voluntad colectiva de progreso. El problema nuestro en Uruguay es que ese es un recurso escaso, no tenemos una visión compartida entre los uruguayos. Lo que tenemos en este momento es una pulseada. Tenemos un conflicto de voluntades que se reproduce prácticamente todos los días. Lo vemos en el Parlamento, lo vemos en los medios, lo vemos en las empresas públicas, y es el mismo conflicto que uno lo puede ver, por ejemplo, en el caso de la inversión extranjera, en la reforma del Banco República, en los tratados comerciales. Es decir, es la misma división de visiones. Hay una visión que mira hacia un Uruguay del siglo XIX industrial y otra visión que mira hacia la necesidad de que Uruguay sea un país actualizado tecnológicamente para salir de la trampa de los ingresos medios. Y la energía de los uruguayos se está desperdiciando en este conflicto entre, yo no sé si llamarlo las dos mitades, porque no lo puedo cuantificar, pero hay dos grupos poderosos. Uno que está viendo hacia un Uruguay modelo principio del siglo XX, fin del siglo XIX, otro Uruguay que mira al siglo XXI, y nuestra, digamos, limitada energía se está desperdiciando en ese conflicto entre dos visiones. Hasta que esa visión no se resuelva, no vamos a poder ir ni para un lado ni para el otro. Es a partir de ese cuadro, a partir de ese razonamiento que te detienes en la inversión que planea UPM y que el gobierno procura conquistar. Y tu visión no es muy elogiosa, que digamos. No, por el contrario. Yo tengo una excelente opinión de Finlandia. Yo soy un estudioso de la educación finlandesa es ejemplo a nivel mundial, a nivel liceal especialmente y primario. Yo fui a Finlandia, estudié su sistema educativo, tengo una hija que estudió en Finlandia, me parece una democracia que funciona muy bien. Tengo la mejor opinión de Finlandia, me parece que es un muy buen socio para Uruguay. Entiendo que UPM es una empresa muy seria y que la industria forestal y papelera, al igual que otras industrias, tiene mucho potencial para contribuir. Mi punto es otro, no es que tenga nada en particular contra este posible socio, sino que la inversión extranjera para un país que quiere progresar en la sociedad del conocimiento tiene que ser una inversión inteligente, que atraiga al país actividades que enriquezcan la capacidad tecnológica nacional. Nosotros tenemos que buscar atraer, y especialmente cuando hacemos inversiones tan enormes, porque Uruguay, para atraer esta inversión, está invirtiendo por encima de $1.000 millones. O sea, Uruguay está invirtiendo un capital político, económico, a largo plazo, muy importante, que yo no digo que no valga la pena en determinadas circunstancias, pero para hacer este enorme esfuerzo hay que hacerlo aportando una inversión que forme técnicos nacionales, que produzca capacidad empresarial en el país, que forme empresas proveedoras que trabajen en actividades sofisticadas, que aprendan. Y en el mediano plazo, que los uruguayos o las empresas uruguayas, los institutos de investigación, las universidades uruguayas, no participen únicamente en
la producción industrial y no participen únicamente en la distribución, que es lo que pasa ahora, porque los uruguayos solo tenemos participación en la distribución logística, porque UPM1, nosotros ya vimos lo que es una planta papelera, ya tenemos un ejemplo, es una empresa que tiene 530 puestos de trabajo en Fraiventos. Y entonces ya vemos, los uruguayos participan como obreros en la planta industrial, unos pocos profesionales, y después en la parte logística, camioneros, empresas de distribución, etc. A eso iba cuando decía que en principio parecía que tu visión a propósito de este proyecto y de esta apuesta no era demasiado elogiosa. Tengo acá un par de frases. Significa que en este debate entre dos visiones de país estamos optando por anclarnos en una visión industrial del siglo pasado. Claro, una visión basada en una concentración productiva centralizada en grandes complejos fabriles y dependiente de técnicos y tecnología extranjeros. A eso me refiero. No hay nada que yo critique de la empresa ni del país de la que viene. Digo, este proyecto en particular me parece que estamos siendo poco exigentes. Con la inversión que va a hacer el país, deberíamos apuntar como en todas las demás inversiones. Yo no me refiero solo a UPM, sino a cualquier otra inversión en la cual nosotros estemos haciendo una inversión. Creo que tenemos que apuntar a inversiones en las cuales los uruguayos podamos participar en el mediano plazo en el diseño de los productos, en el desarrollo tecnológico, que mañana exista un papel marca Uruguay, un papel con tinta de alta tecnología, una manera de producir la pulpa de celulosa que sea con aporte de uruguayo, de conocimiento. Yo creo que hay muchos ejemplos en el mundo de lo que significa atraer inversiones inteligentes o inversiones de alta tecnología. Ahora, desde el gobierno, casualmente, se pone el énfasis por ese lado. Cuando se destaca por qué le resulta importante a esta administración un proyecto como el de UPM, se menciona, por un lado, sí, la cantidad de puestos de trabajo que están en juego, lo que va a dinamizar la economía del país, lo que va a agregar al Producto Bruto Interno, pero algo más. El mes pasado entrevistaba acá mismo a la ministra de Industria, Carolina Cose, y ella resaltaba que la negociación con UPM se inscribió dentro del programa que el gobierno está siguiendo e incluye factores como estos que enumeraba. Nunca un acuerdo de inversión estableció compromisos. Por ejemplo, la empresa va a poner $1,5 millones durante 23 años para generar un fondo de innovación, de investigación científica y tecnológica. Va a proveer con $10,5 millones para ayudar en los programas de mejora de la calidad del agua de Río Negro. Va a proveer hasta $1,5 millones a la par del gobierno para generar programas de capacitación. Va a realizar una inversión que estimamos en $200 millones para adecuar el puerto para el manejo de la mercadería de pasta de celulosa. O sea, nunca se llevó adelante un acuerdo con esta antelación y con una enorme cantidad de condiciones que hasta ahora no se habían dado. ¿Y por qué? Porque Uruguay ha aprendido de otras inversiones. Y lo que estamos haciendo es, en función de la experiencia acumulada, por ejemplo, estamos comprometiendo a la empresa a embarcarse con nosotros en un programa de desarrollo de proveedores. A nosotros nos interesa que esto derrame en la industria nacional, que derrame localmente. Ingeniero Grunberg, ¿cómo ve esa defensa que hace la ministra Cose de estos aspectos del acuerdo? No tenemos discrepancia con la ministra Cose. Es cierto, el proyecto incluye $1,5 millones para un fondo de innovación sectorial que después de 23 años va a representar menos del 1% de la inversión. Es a eso que me refiero. Yo creo que la inversión en conocimiento tiene que ser central a la naturaleza del proyecto, y que entonces cuando UPM decide que quiere instalarse en Uruguay, no sea solamente por la seguridad jurídica o política y por las exoneraciones fiscales, sino porque Uruguay le va a brindar en el mediano plazo una plataforma de innovación, porque va a haber investigadores uruguayos, institutos de investigación uruguayos, empresas proveedoras uruguayas que le van a brindar aportes para UPM como parte de su cadena de innovación global. Y entonces se va a derramar conocimiento hacia adentro del Uruguay, y después de unos años
Va a haber una cantidad de ingenieros formados en Uruguay, gerentes formados en Uruguay, se van a ver fortalecido empresas proveedoras uruguayas, se van a ver fortalecido universidades e institutos de investigación, vamos a poder hacer acuerdos con universidades finlandesas. Ese es el enfoque a que me refiero. Me gustaría ser un poco más precisos en todo caso, porque revisando el acuerdo, efectivamente, en la página 51 aparece el Fondo de Innovación Sectorial, con esos recursos que recién se mencionaban, y dice luego, más adelante, ese fondo financiará total o parcialmente las siguientes actividades: Centro Tecnológico Forestal Maderero, Centro Tecnológico en Bioeconomía, proyectos de I+D+I, programa de becas para maestrías y doctorados, Centro de Desarrollo Empresarial, Programa de Desarrollo de Proveedores Nacionales, Iniciativa del Río Negro, capacitación y asesoramiento laboral, eso específicamente en la parte de construcción. Y después es el detalle, ¿no? Centros tecnológicos, por ejemplo, el Forestal Maderero, el de Bioeconomía, el de los programas de I+D y formación. Es decir, ¿esto va en la dirección que usted plantea? Sí, claro, son titulares, pero estamos hablando de $1,5 millones de dólares al año. Ah, ese es uno de los puntos críticos. Y claro, sí, estamos hablando de titulares que son sumamente valiosos. Bueno, nadie tiene, digamos, el desarrollo, pero son 10 titulares, estamos hablando de $1,5 millones de dólares al año, es completamente insuficiente. Lo que muestra, cuando uno quiere ver la naturaleza de un proyecto, tiene que estudiar su presupuesto. Y aquello que es el 1% del presupuesto generalmente no refleja de ninguna manera el espíritu del proyecto. Este es un proyecto industrial, en donde los uruguayos no vamos a estar involucrados en el diseño de productos, no vamos a estar involucrados en la investigación de nuevos procesos, solamente vamos a estar involucrados, como en la primera planta de UPM, en la producción industrial, en el transporte, y yo creo que ese es el tipo. Yo creo que hay que mirar otros ejemplos. Por ejemplo, todos los países están compitiendo hoy en día por atraer inversiones de alta tecnología. China, por ejemplo, hoy recibe 1/3 de todas las inversiones de alta tecnología en el mundo. Cuando Microsoft quiere abrir un centro de investigación hoy en día, lo abre en Pekín o lo abre en Shanghái, porque hay una política china de que no le interesa hoy en día abrir la empresa número 100 de armado de autos. No, ahora le interesa que las inversiones sean para desarrollar comercio electrónico, productos de inteligencia artificial, desarrollos biotecnológicos, centros de diseño. Y uno de los ejemplos más interesantes que yo conozco es la planta de Intel en Israel. Intel en Israel en la década del 80 le ofreció al gobierno de Israel algo muy parecido a UPM, que fue hacer una inversión si el gobierno de Israel ponía $600 millones. Eso es bastante parecido a lo que va a poner, en el orden de lo que va a poner Uruguay, para poner una planta de chips donde el diablo perdió el zapato, muy lejos, allá en el medio del desierto del Negev. Fue muy discutido en Israel, como está pasando hoy acá. Y en aquel momento dijeron, bueno, una planta de chips no es lo mismo que una planta industrial común. Esto va a servir para desarrollar el conocimiento en Israel. Y efectivamente, en ese momento se hizo un gran esfuerzo por atraer esa inversión. Y a lo largo de los años se piensa que esa primera inversión que desencadenó los procesos de derrame de conocimiento en Israel son una de las bases por las cuales hoy Israel es un productor de conocimiento y uno de los exportadores primeros a nivel mundial de tecnología. Es más, y esto es el ejemplo a que me refería, por ejemplo, el chip Centrino, que es uno de los chips más importantes que tuvo la empresa a lo largo de los años, fue desarrollado en Israel. Y después, uno de los productos más importantes de Google hoy, Waze, fue desarrollado en Israel. Todo eso es porque estas empresas se instalaron, pero el gobierno, en diálogo con las empresas, cuando negocia exoneraciones fiscales y cuando negocia facilidades de instalación, y en fin, todo de copyright, de propiedad intelectual y demás, y propicia una colaboración, porque cuando el gobierno, por ejemplo, de Israel o de Singapur, que ha hecho lo mismo, por ejemplo, propicia inversiones extranjeras, de entrada hace un diálogo entre las universidades locales,
los centros de investigación locales ya con las empresas, y las empresas instalan sus centros de investigación y desarrollo incluso dentro de las universidades. Hoy en la Universidad Tecnológica de Singapur o en el Technion en Haifa o por supuesto en Corea, uno se va a encontrar centros de investigación de empresas extranjeras en los propios campus de las universidades de esos países. Es decir, se crea una simbiosis en la cual la inversión extranjera beneficia al inversor extranjero porque va a tener una cantidad de elementos que le van a servir, que él juzgó que le van a servir, pero además a lo largo de los años se acumula una creación de conocimiento local con una pequeña fracción de lo que piensa invertir UPM en Uruguay. Podríamos revolucionar la creación de conocimiento. El número que tú propones concretamente es 1/10. Bueno, 1/10 de los 4.000 millones de dólares. Exacto. La ANI es el principal instrumento de financiamiento de la creación de conocimiento en Uruguay, la Agencia Nacional para la Investigación e Innovación. Uno de los grandes aportes, además de los últimos años en Uruguay. Su presupuesto es 40 millones de dólares por año. Acá estamos hablando de una inversión de 4.000 millones de dólares. Si 10% de esa inversión se ejecutara a través de un fondo de desarrollo de conocimiento uruguayo vinculado, que beneficie a la empresa, yo no estoy hablando de que haga una contribución caritativa, sino que financie, que le permita a la empresa obtener innovaciones locales para su propia producción, que después los use a nivel mundial, estaríamos revolucionando. Son 10 años de presupuesto de la ANI. Y entonces, ¿el resumen cuál es? Que el gobierno se quedó corto en la negociación, corto en los números y corto en el concepto de la negociación. Yo más que los números creo que lo que yo discrepo es con la visión que se tiene de este tipo de inversiones. Yo creo que hay que estar de acuerdo en que Uruguay tiene un solo camino hacia adelante, porque nosotros hemos pasado a ser un país de ingresos medios gracias a un boom de exportaciones. Pero eso no es sostenible. Entonces, si no transformamos nuestra producción y no nos transformamos en un país productor de conocimiento, en un país que produce bienes y servicios con alto conocimiento de tecnología, vamos a volver para atrás. Y eso es lo que le ha pasado a la mayor parte de los países. Las estadísticas de los países emergentes muestran que muchos países llegaron a la clase media, digamos, pero luego volvieron a bajar. Entonces, nuestro único camino hacia adelante, porque no queremos bajar los sueldos, no queremos otra vez transformarnos en un país que produce camisetas porque son muy baratas, sino lo que queremos es, en lugar de madera, producir muebles. Por ejemplo, ser IKEA, creado en Uruguay, por dar un ejemplo. En vez de importar todos nuestros productos agroindustriales, queremos tener una industria biotecnológica nacional. Entonces, todo eso, hay un solo camino hacia adelante y creo que resolver la visión uruguaya de que hay que hacer un país abierto al mundo, de que hay que jugarse a la producción de conocimiento, a la formación, esas son las inversiones que tenemos que hacer. Laboratorios de investigación, liceos de alta calidad, fortalecer la Agencia Nacional para la Investigación y la Innovación. Esa va a ser la manera de brindar equidad a todos los ciudadanos en el futuro, de acceder a oportunidades. Por eso, cuando queremos atraer proyectos de inversión, tenemos que buscar proyectos de inversión que sean coherentes con esta visión. No proyectos de inversión como este, que de la manera que está definido, en realidad, icónicamente, lo que mira es al siglo pasado, mira a vías férreas, mira a puertos, mira a producción industrial. Parece que estuviéramos leyendo Germinal de vuelta. Y claro, entonces parece que estuviéramos otra vez pensando en los ingleses creando las vías férreas. Lo curioso es que esos son factores en los cuales Uruguay está atrasado, ¿no? En infraestructura, Uruguay está atrasado. Será del siglo XIX o del siglo XX, pero Uruguay tiene un déficit importante en el ferrocarril, en las carreteras, en puertos también, ¿no? Sin duda, pero quizás no sea nuestra prioridad desarrollar una infraestructura únicamente física. Necesitamos una infraestructura tecnológica, satelital, electrónica, de todo punto de vista que nos ponga en el mapa mundial, pero además tener vías férreas de alta velocidad es una muy buena idea, pero quizás no necesariamente de Paso de los Toros a Montevideo. Somos un país turístico, es muy probable que queramos tener otras conexiones a nivel regional. Sí, está muy bien actualizar la infraestructura, pero lo importante es tener una coherencia a nivel de país. Nosotros entendemos que tenemos un solo camino hacia adelante, hacia el siglo XXI, hacia una sociedad del conocimiento. Entonces tenemos que buscar acuerdos comerciales, inversiones extranjeras, inversiones en formación que respondan a esa visión.
Inversiones como las de UPM son bienvenidas, pero el gobierno debería negociar un proyecto con mayor contenido de conocimiento e innovación nacional en el mediano y largo plazo. A partir de esta frase, que incluyó en una columna que publicó el domingo en el diario El País, estamos conversando con el rector de la Universidad Ort, Jorge Grunberg, ingeniero de sistemas, doctorado en educación. Jorge, ¿cómo sigue este debate? Porque el acuerdo está firmado, el primer acuerdo por lo menos, el contrato ROW-UPM ya existe. ¿Hay margen para negociar de nuevo, para incluir este tipo de aspectos? Yo, desde el punto de vista legal, no puedo opinar. O sea, opino desde el punto de vista político, digamos. Yo, por lo que entiendo, este es un acuerdo que firmó nada más que Uruguay. O sea, UPM todavía no se comprometió. Sí, lo firmaron las dos partes, pero hay más compromisos del lado Uruguay que del lado UPM. Exactamente. Además, esto no es un contrato de alquiler de un apartamento. Es decir, acá hay una parte soberana, que es Uruguay, y otra parte sumamente importante corporativamente, que es UPM. Entonces, siempre hay espacio para dialogar. Yo, sinceramente, pienso que el gobierno o quien representa al gobierno en esto debería llamar a mi colega el rector Marcarián, a Fernando Brum de la ANI, quizás a mí también, otros colegas de otras universidades, al director del Pasteur, al decano de la Facultad de Ciencias, y deberíamos establecer un diálogo de los que producimos conocimiento a nivel nacional y que no hemos realmente tenido posibilidad de colaborar en esto. Todos nosotros tenemos además contactos con las universidades finlandesas, con los centros de producción de conocimiento, de investigación en Finlandia. Entonces, podríamos aportar ideas y yo creo que estamos en posición incluso de mostrar a UPM que un cambio de perfil del proyecto no sería de beneficio solo para Uruguay, sino de beneficio también para UPM, que podría incorporar a su propia empresa innovación. No nos olvidemos que hoy en día las estrategias de innovación en el mundo se llaman innovación abierta. A ver, vamos a aclarar eso. Y claro, hasta hace 20, 25 años, yo qué sé, todas las innovaciones que surgían en una empresa surgían del centro de investigación de la propia empresa. O sea, en Microsoft todo lo que se inventaba nuevo era en Microsoft. En los famosos laboratorios Bell, todo lo que se producía nuevo surgía de los laboratorios de investigación de Bell, lo mismo en IBM o en Xerox o donde fuera. En los últimos años, la complejidad del conocimiento ha hecho que ya ninguna empresa, ni siquiera Apple, por más grande que sea, puede desarrollar todo el conocimiento que necesita. Porque además ahora las empresas son globales. Y entonces la cultura latinoamericana, las condiciones climáticas, logísticas, políticas, sociales latinoamericanas, hacen que cualquier empresa le resulta bienvenido poder recibir conocimiento regional. Desde Uruguay podríamos dar conocimiento que le sirva a UPM para toda la región latinoamericana y quizás para sus cadenas de producción en el mundo, al igual, como decía hoy, que Motorola o Intel o Google se han desarrollado y están comercializando en el mundo tecnologías que no desarrollaron en el Silicon Valley, las desarrollaron en Israel. Y Merck, el laboratorio Merck, por ejemplo, desarrolla algunos de sus productos en Singapur, pero no es que los empaqueta, no es que los pone adentro una cajita y les imprime. No. La investigación biológica se realiza allí. Entonces, la innovación abierta es la gran oportunidad para Uruguay de ingresar a las cadenas de producción de alto valor en el mundo y aprender. Usted está sugiriendo entonces un relanzamiento del debate y eventualmente una renegociación después, un segundo capítulo en las negociaciones a partir de la incorporación de otros puntos de vista como estos, de los que usted representa. A mí no me gusta mucho el término debate, porque en Uruguay el término debate a veces lo hemos usado como sustitución del verbo decidir. En vez de decidir, hay que debatir, y entonces no me gusta mucho el término debate, pero sí un nuevo diálogo, un diálogo creativo en el cual los colegas que están en el gobierno, que realmente yo tengo la mejor opinión de todos los que conozco que han estado involucrados, puedan llamar, como decía, a los que estamos en el sector de producción de conocimiento, tener un diálogo creativo, invitar a nuestros colegas finlandeses, invitar a los representantes de UPM, a quienes conozco también. Además, como decía, conocemos, UPM no es un extraño en Uruguay, ya hace años que existe, ellos saben que Uruguay está, casi vamos a la...
metafóricamente casi vamos a la guerra con Argentina por defendernos de nuestros acuerdos con UPM. UPM sabe que Uruguay es confiable, sabe que está aquí para el largo plazo y entonces yo creo que si hiciéramos un equipo un poquito más amplio, con visiones más diversas, podríamos interesar a UPM a realizar un perfil de proyecto donde no se pierda ni un centésimo, donde no se pierda ni un puesto de trabajo de los que están hoy allí, pero que se perfile el proyecto hacia algo que le deje más valor a Uruguay en el mediano plazo, y no el actual, que como decía, es un proyecto industrial muy parecido al que hoy existe. Tengo dos tipos de mensajes. Unos que dicen, por ejemplo, qué fácil es criticar. Y otros que preguntan si usted representa o se considera parte de algunos de los sectores de izquierda más radical que han hecho algunos planteos parecidos a propósito del modelo de primarización que estaría en juego con una inversión como esta, etcétera. Yo no soy parte de ningún sector, ni de izquierda radical ni de derecha radical, pero lo que soy parte de una visión de país que muchos compartimos y que espero que sea la que predomine, y es que tenemos que ser un país de conocimiento, un país educado, un país que compita en base a la producción del cerebro y la inteligencia de los uruguayos, y no en base a sueldos bajos y a industrias extractivas que salen de lo que sale del piso de los uruguayos. Esa es mi visión. Ahora, yo estoy seguro que hay personas en todo el espectro político que creo que están de acuerdo y sí, me parece bien, pero yo no represento ningún sector político, ciertamente. Ahora, en cuanto a que sea fácil criticar, no. Es difícil criticar, porque cuando uno critica, a uno lo critican. Al contrario, es mucho más fácil ir con la corriente. Yo no tengo, además, aquí ningún interés en particular, no participo de la cadena forestal, no tengo ningún interés en particular. Solo tengo interés en un Uruguay próspero en el futuro, y porque estoy además convencido que la única equidad sostenible, la única manera de pasar a todos los uruguayos a la clase media, que es lo que hay que hacer, es a través de crear un Uruguay inteligente y próspero. Ingeniero Grunberg, para terminar, nos hemos concentrado mucho en el planteo que usted hizo el domingo en esta columna referido al acuerdo con UPM. Ahora, en esa visión que defiende, ¿qué otras negociaciones habría que encarar, podrían encararse? Bueno, yo creo que tenemos que aprovechar que tenemos un servicio diplomático y una conducción diplomática al Uruguay que es muy respetada en el mundo, incluso somos parte del Consejo de Seguridad en este momento, para organizar nuestra búsqueda de inversiones especializada. Un país chico como Uruguay no tiene que salir a buscar inversiones cuyo perfil sea las industrias extractivas, como es la que salen del suelo o las del clima, ni tampoco inversiones en sueldos bajos, que se basan en sueldos bajos, como el ensamblado, en fin, de vehículos y eso. Tenemos que tener una política activa, inteligente, de salir a convencer a empresas internacionales que inviertan en Uruguay en centros de diseño, en centros de desarrollo, en laboratorios de investigación. Y eso es difícil, pero es factible, y nos va a poner en un círculo virtuoso que para poder atraer a esas empresas le tenemos que mostrar que tenemos gente formada. Y entonces vamos a estar haciendo esas inversiones porque vamos a estar en formación, porque vamos a traer inversión extranjera, y la inversión extranjera a su vez va a generar más personas formadas. Ese tipo de círculo virtuoso es el que nos va a permitir desarrollarnos. Me parece que tendríamos que tener un agregado cultural en el Silicon Valley y un agregado cultural en nuestra representación en Inglaterra, nuestra representación en Israel, nuestra representación en Francia. Deberían estar trabajando activamente con las grandes multinacionales del conocimiento, farmacéuticas, de comunicación, de informática, y estarlos convenciendo que Uruguay es un excelente lugar donde poner su laboratorio de investigación y adaptación para América Latina. Jorge Grunberg, rector de la Universidad Ort, gracias por visitarnos esta mañana. Gracias a ustedes por la invitación y lo mejor para la audiencia en 2018. Lo mismo para ustedes. Pero volvemos sobre este tema, creo que va a estar bueno retomarlo.